Hola, ¿qué tal amigos? Este es el debut del canal Nachairo Televisión. Eh, la intención es hacer un canal de YouTube para Chairos, 100% Chairos. Creo que quedó demostrado desde el día 1 de julio de este año que los Chairos, los izquierdosos, utópicos, revoltosos, revolucionarios y rebeldes sin causa soñadores, nos hemos apropiado del discurso hegemónico desde la elección presidencial. De cierta manera, demostramos que somos más, que le ganamos la batalla de las ideas a las élites en México y ahora somos los dueños del discurso hegemónico. Hoy nos la podemos pasar buleando a los fifís, que son la contraparte de los chairos, ¿no? Nosotros en un principio les decíamos derechairos, aquellos que defendían a las minorías, al libre mercado, a la libre competencia, al emprendurismo, al anhelo de incorporarse a esas élites mexicanas acaudaladas, pues viviendo prácticamente un divorcio entre la realidad y su cerebro, ¿no? Y bueno, me parece que en estos últimos tiempos se ha demostrado y se ha comprobado que pues se ha buleado a la clase media que se la pasa defendiendo millonarios y que sueña algún día pues ser una persona emprendedora y de éxito económico, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, los chairos de izquierda pues hemos triunfado porque no solamente tenemos un gobierno que nos representa y representa a las clases bajas por sobre las élites, sino que también hemos ganado la batalla de las ideas, ¿no? Tenemos un gobierno popular, legítimamente electo, un gobierno que con una consulta logró exhibir la fragilidad del modelo económico neoliberal y mandó un mensaje político muy contundente, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, que las clases medias altas y las élites no son más la prioridad del gobierno, no son más la clase dominante en México. El nuevo gobierno no los representa a ellos ni a sus intereses de clase. Y bueno, ellos pegaron el grito en el cielo por la cancelación del aeropuerto. Pues no porque sea un gran negocio, no porque sea una gran pérdida para el país, no porque les representa un daño directo a ellos, sino porque entendieron que sus privilegios de clase se ven completamente amenazados, ¿no? Ese aeropuerto súper lujoso, digno de un país petrolero de Medio Oriente, se convirtió en el símbolo del México elitista, del México clasista, ¿no? De la gente que siente que tiene lo que tiene por méritos propios, ¿no? Y que tiene derecho únicamente ellos exclusivamente a opinar sobre el aeropuerto porque son los que más viajan, son los que más hacen uso de los aeropuertos, ¿no? Y entonces, pues la igualdad les parece opresión, ¿no? El hecho de que la gente que no tiene dinero para viajar a otros países pueda opinar y decidir sobre un aeropuerto, les parece francamente insultante, ¿no? Porque ellos están convencidos de que si han llegado a la posición económica o están en el estrato social en el que están, es por méritos propios, ¿no? Y que el pobre es pobre porque no se esfuerza, porque no se prepara, porque es ignorante, porque... en fin, ¿no? Bueno, me parece que también anuncia el final de la tecnocracia en México. Yo hago un paralelismo histórico. Eh, en la época porfiriana existió un grupo de tecnócratas fifís llamados los científicos al mando de José Yves Limantour. Ellos implantaron el modelo positivista en México, ¿no? Pero voy al caso de Yves Limantour porque él fue el ministro de Hacienda de Porfirio Díaz, ¿no? La misma historia que si estuviéramos hablando pues de José Antonio Mid o de Luis Videgaray o de Pedro Aspe o etcétera, etcétera, ¿no? Un hijo de gente muy rica que se preparó en el extranjero, después llegó pues a la esfera política más alta en la época del porfiriato. Y pues los nostálgicos de los tiempos porfirianos, los neoporfirianos de este tiempo, que son los fifís y las élites,
se la pasan suspirando porque decían, bueno, pues es que en la época de Yves Limantour había paridad del peso frente al dólar, había proyectos de desarrollo nacional, el Palacio de Bellas Artes, ferrocarriles en México, un México muy afrancesado, muy fifí precisamente, presumido y suntuoso. Y decían, bueno, pues es que aparte de la paridad del peso frente al dólar, pues hay cero nivel de endeudamiento, ¿no? Entonces se defendían macroeconómicamente ese modelo liberal, ¿no? Y entonces decían, bueno, pero también hubo pues unas monstruosas desigualdades sociales, ¿no? Las tiendas de raya, la explotación eh, de la mano de obra agrícola, ¿no? Unas condiciones de miseria, de atraso, de analfabetismo, el derecho de pernada, ¿no? O sea, los oligarcas, los caciques, los hacendados de la época cometían atrocidades en contra de su población. Y pues decían, bueno, pues sí, pero básicamente lo que nos dice el PRI ahora a la salida, ¿no? Había eh, estabilidad financiera y macroeconómica en el México de Porfirio Díaz, aunque unas profundas y desmesuradas desigualdades sociales, ¿no? Y bueno, pues finalmente lo que quiero dar a entender con eso es que el grupo de tecnócratas de esta nueva era, pues eran llamados los itamitas, ¿no? Hijos de políticos ricos, gobernando para los mismos ricos, para las élites, para sus intereses, ¿no? O sea, yo me imagino que el papá de José Antonio Mide, el priista Dionisio Mide, algún día le dijo, hijo, pues si tú algún día quieres unirte al círculo, si algún día quieres ser presidente de México, pues tienes que estudiar economía como yo y tienes que estudiar después derecho como yo. Y después de eso te vas a ir a hacer un posgrado en el extranjero, vas a hacer maestría y doctorado, y entonces te vas a poder unir al nuevo club de la tecnocracia mexicana, ¿no? O sea, de esos técnicos que hablaban en otro idioma, ¿no? Porque venían de Harvard, de Yale, de Oxford, ¿no? Y entonces venían con soluciones mágicas a componer el destino económico de México, ¿no? Entonces se cayó durante 36 años en la idea, en la falsa idea de que ellos eran los más adecuados para dirigir los destinos de México, ¿no? Porque ciertamente pues era gente que había sido educada en el modelo científico de la economía, ¿no? Entonces venían a aplicar pues una serie de teoremas, modelos, reglas de la economía. Pero al final pues eso no dio el resultado que se esperaba, ¿no? El crecimiento de México pues es francamente mediocre. Es de 2%, 2.3, 2.5 al año. Lo que se ha hecho es profundizar las desigualdades, las desigualdades sociales y económicas, ¿no? Es decir, la brecha entre ricos y pobres en este país es abismal, ¿no? Eh, hemos caído en una época de neoporfirismo, ¿no? Quizá ya no hay tiendas de raya, pero hoy en día estás endeudado con Coppel, con Electra para las clases bajas. Las clases medias altas están endeudadas con Liverpool, con Sears, con Palacio de Hierro, con otros bancos, ¿no? Y son deudas que nunca acaban o que no les ves un final. Los salarios en México son muy bajos, ¿no? Eso es lo que produce el neoliberalismo, ¿no? Que permite la acumulación de la riqueza en las menos manos posibles, ¿no? De repente sí ha habido un cierto esquema de movilidad social, ¿no? Un neoliberalismo ideológico que te vende la idea que si te esfuerzas lo suficiente, te preparas, ahorras, inviertes, arriesgas, pues te puedes unir al club eventualmente, ¿no? Pero eso vemos que no le pasa a la inmensa mayoría de los mexicanos. Y bueno, me parece que en este sentido, la suerte que corrió Porfirio Díaz y su banda de tecnócratas científicos, pues es la suerte que han corrido los últimos gobiernos tecnócratas del PRI, ¿no? O sea, estos juniors políticos que estudiaron en universidades privadas y que la verdad, pues ellos nunca han padecido necesidad alguna, ¿no? O sea, de repente ellos dicen que el populismo o las izquierdas son las que ofrecen explicaciones mágicas, pero pues ellos también, ¿no? O sea, yo me acuerdo de un secretario de Economía que decía que de acuerdo a sus cifras, un mexicano con 6,000 pesos al mes puede tener a sus hijos en escuela particular.
Y dices, bueno, pues es que un güey que nunca ha sufrido hambres, que siempre ha sido, pues, pudiente, que jamás ha tenido que vérselas durante un mes con un ingreso de 6,000 pesos, te va a hablar de cómo debes de administrar tu dinero para que con esos 6,000 pesos los puedas hacer rendir y llevar a tus hijos a escuelas particulares. Esas son las soluciones mágicas que ofrecía el neoliberalismo, ¿no? Y bueno, ya para terminar, porque ya voy por 10 minutos de grabación, espero que compartan el video. Eh, También en otros videos quiero hablar sobre la situación y la coyuntura política actual en Estados Unidos, sobre lo que viene en el nuevo gobierno popular democráticamente electo del compañero presidente Andrés Manuel López Obrador. Y espero que les haya gustado y pues como es el primer video, háganme el paro y compartan. Gracias.